que no somos psiquiatras ni tenemos esa especialidad, pero sin embargo, pues hemos tratado de prepararnos en las actualizaciones médicas. Por ejemplo, un servidor tiene un diplomado en los trastornos de ansiedad generalizada y otros estudios por ahí. Pero bueno, vamos a iniciar. Si se dan cuenta, la primera diapositiva es un peque y se pregunta él si tengo depresión. Es muy importante en los chiquitos. Hay una sustancia, una enzima, un aminoácido que se llama triptófano y es esencial para el crecimiento de los bebés. Esta sustancia o este aminoácido es necesario para su crecimiento, vuelvo a repetir, y lo tenemos mayormente en la leche materna, sobre todo en el calostro, que actualmente ya veo que en algunos lados pues ya no se les administra el calostro. Quisiera saber si se escucha bien. Todo Charlie, bien, ¿se Doc, escucha todo bien? bien. Te escuchas perfecto. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Nada más Bueno, creo que tienes apagada tu cámara, pero está bien. ok, creo que así nos vamos a ir para que Perfecto, se Doc. quede con las diapositivas. Este tristófano, como les decía, es un aminoácido que es necesario para la producción y el mantenimiento de enzimas y neurotransmisores que, al fin y al cabo, estas células que existen en nuestro cerebro, que se llaman neurotransmisores, pues al haber una disfunción o se desfasan algunas de ellas, pues se presenta este trastorno de depresión. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿de acuerdo? La siguiente, Charlie, por Ay, te saltas a la que dice qué es la depresión. Estos datos que les voy a dar ahorita, les repito, vienen del DSM-5, de la OMS y de algunas clínicas como Mayo. Y bueno, pues traté de definir lo mejor posible qué es la depresión para que lo tengan en cuenta. Dice ahí que es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente. Persistente quiere decir que es constante, que no deja de sentirse esta tristeza. Es la Y por depresión. la pérdida, perdón, Perdón, Doc, se entró una. Espérame, permíteme, tú sigue adelante. y por la pérdida de interés en las actividades, pues como las que normalmente se disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Esto es la depresión. Hay que tener en cuenta que la depresión es una enfermedad ya considerada como un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y síntomas que definen una enfermedad o una patología, y este es a nivel mental, a nivel psiquiátrico. Cuando menos tiene que estar durante al menos, como dice aquí, 2 semanas. Entonces, vuelvo a repetir, es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta. La persona generalmente ya no disfruta de lo que hace, ya no le gusta lo que está haciendo, por X circunstancias, como las vamos a ver a continuación. Si gustas pasar a la siguiente, por favor. Aquí habla de síntomas nucleares o cardinales o centrales de esta depresión, que sería la tristeza patológica. La tristeza patológica indica que el individuo no sabe ni por qué se pone triste, ni por qué se pone melancólico, perdón. Entonces, a eso se le llama patológica, que no tiene él demostrada la causa, ni la etiología, ni de dónde viene. Se siente perdido en esta tristeza. También existe la pérdida de interés y la capacidad de disfrutar en una disminución en la vitalidad. Limita el nivel de la actividad y produce un cansancio exagerado, que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos. Este cansancio exagerado llega a ser una patología que le llamamos los médicos fatiga. Fatiga ya implica ciertos trastornos en los tendones, en los músculos, etcétera, ¿no? Entonces ya pasa a ser una patología este cansancio exagerado. Son los síntomas generalmente cardinales y que vamos a ver a continuación, uno poco a poco. La que sigue. Bueno, aquí hay uno de los síntomas, es un estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces.
El estado de ánimo irritable se considera patológico cuando no lo podemos erradicar de nuestra mente, es constante. La dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, que se llama hipersomnia también. El cambio grande en el apetito que le provoca a uno a veces la ansiedad por la comida, a menudo con un aumento o pérdida de peso. El cansancio y falta de energía es otro de los síntomas principales. Los sentimientos de inutilidad, me frustro, no sirvo para nada, yo creo que no estoy haciéndolo bien, odio a sí mismo y culpa, no sirvo para nada, vuelvo a repetir, soy culpable de lo que está sucediendo, estoy frustrado. Dificultad para concentrarse, está uno distraído generalmente, movimientos lentos o rápidos. Cuando hay una dificultad para concentrarse, los médicos a veces le llamamos cansancio mental. Se refiere a lo siguiente, cuando una persona llega a la cocina, es un ejemplo, y dice a qué vine a la cocina, o dónde dejé las llaves, o cuando uno tiene el celular en la mano, dice, ¿y dónde dejé el celular? Eso es una distracción, eso ya es cansancio mental. Dificultad para concentrarse, obviamente, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacerle feliz, incluso la actividad sexual. Esos pensamientos repetitivos de muerte o suicidio vienen acompañados de una enfermedad que se llama TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Eso es una patología de un trastorno llamado ansiedad generalizada, que posteriormente lo vamos a tratar en este tema, no, en este tema específico estamos tratando la depresión. Hay otros síntomas también, si quieres pasarla, por favor. Pueden aparecer también sentimientos de culpa o de incapacidad, la irritabilidad, el pensamiento ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio. Ese pesimismo o pensamiento ante el futuro generalmente siempre se presenta en las personas deprimidas o con el trastorno de depresión. No saben qué va a suceder, eh, generalmente son personas negativas, siempre están en esa situación. La disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, sobre todo en la memoria es a corto plazo, a largo plazo no tanto. En la depresión casi se presenta la falta de memoria a corto plazo. Le pueden ustedes preguntar, un ejemplo sencillo es que un examen es ¿qué comió usted ayer? Entonces, si la persona no recuerda qué comió ayer y tiene algunos otros síntomas de la depresión, sí ya hay que poner signos de alerta, ¿no? Los trastornos del sueño y la disminución del apetito y de la libido, entre otros. Entre los trastornos del sueño, eh, generalmente cuando me viene una persona con síntomas de depresión, como los habíamos visto anteriormente, yo le pregunto cómo es su insomnio. Si es de inicio, o sea, se acuesta y no puede dormir o se despierta en la madrugada. Y entonces ahí empiezo a clasificar este trastorno del sueño. Si es de un inicio, puede ser por un trastorno de ansiedad o por la misma depresión. Si es en la madrugada, también puede ser por depresión, pero ahí hay que tener cuidado porque muchas veces se para el paciente porque micciona o tiene su vejiga llena y necesita hacer un vaciamiento de la vejiga. Entonces ahí sí hay que diferenciarlo bien, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a ir con los tipos de depresión. Estos tipos de depresión que les voy a presentar, les vuelvo a repetir, es del Manual de Psiquiatría, del DSM-5, y de otras organizaciones como la OMS y clínicas como la Mayo. Lo que sí me gustaría mencionar es la clasificación estadística internacional de enfermedades relacionadas con la salud, sobre todo con la mental. Se le llama la CIE-10, no sé si lo hayan ustedes escuchado en alguna ocasión, pero esto se relaciona o se les da a los médicos de primera instancia que reciben pacientes con trastornos de depresión, con otras patologías mentales, y ellos le llaman síndromes depresivos, y generalmente la dividen en primaria y secundaria.
Ellos mencionan que la primaria es de una etiología no definida y la secundaria es de una etiología definida. Dentro de la etiología no definida, ellos manejan la unipolar y la bipolar. Entonces, en la unipolar se refiere que o nada más tiene el trastorno maníaco o nada más tiene el trastorno depresivo. Y en la bipolar se refiere a las dos constantes, ya sea maníaco o depresivo, que tiene la misma patología de la persona. Y en la secundaria, que es la etiología definida, generalmente es la médica, la psicosocial o algunos otros. Dentro de la médica, pues tenemos varias patologías que nos pueden desencadenar esta depresión, algunas cardiopatías, algunas enfermedades neurológicas, por ejemplo la EBC, que es un evento vascular cerebral, probablemente por hipertensión o alza de lípidos, la epilepsia, en algunas referencias estadísticas, la epilepsia en algunos pacientes sí ha desencadenado este tipo de depresión, sobre todo la depresión profunda. La esclerosis múltiple, el Alzheimer y otras patologías, sobre todo el hipotiroidismo, que yo he recibido pacientes con hipo o hipertiroidismo y siempre refieren depresión, ya sea leve, moderada o severa, que hay que tratar independientemente a darles algún tratamiento médico, ¿no? Entonces, como ven, esta etiología es definida y la psicosocial, pues ya es un ejemplo muy sencillo. Puede ser por algún asalto o por muerte de algún familiar o algún otro evento que nos lleve a esta situación de depresión. Y otras patologías o otras sustancias que nos pueden desencadenar la depresión fíjense, son los esteroides, el abuso de sustancias como el alcohol, algunos betabloqueadores, el clonazepam, que es un ansiolítico, etcétera. Estas son sustancias que nos pueden desencadenar este tipo de trastorno, que es la depresión. Entonces, esta clasificación nos la da la Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades, entonces se le llama CIE-10, pero la que les voy a mencionar ahorita es la que conjunté del DSM y otros datos. Entonces, fíjense bien, la que sigue, Charlie, porfa. Bueno, dentro de las clasificaciones, ellos nos dicen que hay una depresión mayor, tiene un origen más biológico endógeno, o sea, interno o médico, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. O sea que lo define el propio organismo, ya sea por alguna patología como el hipotiroidismo o algún otro trastorno específico. Puede aparecer de manera recurrente, o sea, repetitivo, y en algunos casos guarda una cierta relación con la estación del año. Es interesante. Sobre todo hay algunas estaciones que están bien marcadas con referencia a esta patología. Entonces, esta es una clasificación que nos dan estas instituciones y estos manuales. Hay otra que se llama depresión reactiva, si quieres la que sigue, por favor. En contraposición a la depresión mayor existe la causada por una mala adaptación a circunstancias ambientales estresantes. Esta depresión reactiva generalmente un ejemplo muy sencillo, es la falta de actividad laboral y factores externos que nos estresan, que nos empiezan a oxidar nuestros neurotransmisores y nos hacen caer en una depresión reactiva. Pues por eso se le llama reactiva. Hay otra depresión que es la distimia, si quieres pasarla. La distimia antiguamente se conocía como neurosis depresiva y se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor, o sea, los síntomas son menos intensos. Pero sí, la evolución es crónica, tiene que presentarse más de 2 años, sin periodos asintomáticos, o sea, los síntomas son permanentes, a veces muy leves o moderados, pero siempre están ahí constantes y con sentimientos de incapacidad y somatizaciones. Somatizaciones se refieren a que los pacientes se presentan con cefaleas, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, lumbalgias, han llegado a presentar fibromialgias sin ninguna situación específica de la patología. Y este tipo de depresión parece guardar una relación más estrecha con la forma de ser y con el estrés prolongado. Por eso le llaman distimia. Vamos a la siguiente.
Hay otras formas comunes de depresión, e incluyen ahí la depresión postparto, que generalmente los médicos pues no nos damos cuenta de esos cambios químicos que suceden en la mujer después de haber tenido su bebé, ya sea en parto natural o por operación cesárea, ¿no? Hay muchos cambios hormonales y bueno, pues el médico, el ginecólogo o el partero como un servidor, o los médicos generales que atienden partos o cirugías, pues no nos damos cuenta que tienen cambios químicos y bueno, pues esa depresión postparto, pues ahí se queda en la mujer y a veces se retira cuando se nivela sus hormonas y vuelven a sus ciclajes normales, entonces se llega a nivelar, pero muchas veces se queda constante y empiezan a tener problemas de la educación en el bebé o la relación con su esposo o su pareja, y bueno, pues los médicos no nos preocupamos por eso, nada más atendemos al paciente de un parto o de una cesárea y bueno, pues que Dios la bendiga, generalmente así hacemos. Aquí dice que muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé por la verdadera depresión. La verdadera depresión postparto es más grave e incluye los síntomas de la depresión mayor. Una paciente con depresión postparto me comentaba en alguna ocasión que quería, fíjese, quería matar al esposo o a la pareja y que también quería apretar al bebé. Entonces, eso es indicativo de que algo está sucediendo en su cerebro, que hay un descontrol hormonal y que hay un descontrol en sus neurotransmisores. Entonces, pues no lo podemos manejar como una tristeza o una melancolía, sino ya es una patología que le llamamos depresión postparto. Entonces, sí requiere atención médica o de especialidad, que sería la psiquiatría. Luego hay otro trastorno que se llama disfórico premenstrual. No sé si alguna de las compañeras que están acá lo ha tenido. Son síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. También se me han presentado pacientes con este trastorno disfórico durante la ovulación. No tengo estadísticas, pero sí creo que por ahí deberíamos hacer un estudio porque la ovulación se presenta también algunos síntomas leves en depresión. Trastornos afectivo estacional ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparecen durante la primavera y el verano, muy probablemente debido a la falta de luz solar. Me parece que en alguna parte del globo terráqueo hay una zona donde sale o no sale el sol y sí hay estudios científicos que demuestran que estas personas generalmente se deprimen, ¿no? Depresión mayor con características psicóticas. Sucede cuando una persona padece de depresión con una falta de contacto con la realidad. Esto ya generalmente, a mí me explicaba un maestro que nos dio el diplomado, un neuropsiquiatra, que pues las personas que tienen una depresión leve moderada están en la calle, no se les nota mucho. Son a los que les llamamos tóxicos, que son maníaco-depresivos o bipolares. Y los que están ya en los psiquiátricos o en las clínicas de salud mental, pues ya presentan esta falta de realidad y así se le llama psicosis. ¿Cómo se diagnostica? Vamos a ver cómo se diagnostica. Si quieres pasar otro. Dice, ante la sospecha de un síndrome depresivo, se debería descartar que la depresión sea secundaria a alguna enfermedad médica o al consumo de drogas, lo que ocurre en el 15% de los casos. Aquí vemos que hay que ver que no sea una enfermedad médica o algún consumo de drogas. Eso es importantísimo, descartarlo. Diferenciar entre síntoma depresivo y enfermedad bipolar, caracterizada esta última por episodios de depresión que alternan con otros episodios con los que el paciente se encuentra eufórico y desarrolla una gran actividad. Evaluar si existe riesgo de suicidio preguntándoselo directamente al paciente. El riesgo de suicidio es mayor si se han producido intentos previos de suicidio. El paciente muestra una desesperanza absoluta. Existen enfermedades médicas interrecurrentes. Existen abusos de sustancias. Existe aislamiento social. Entonces, pacientes con divorcio o con separaciones, ya sea la mujer o el hombre, siempre por este tipo de situación de estrés,
siempre van a tener una depresión, ya sea leve, moderada o severa, que hay que tratar. Aunque sea leve, siempre hay que tratarlo, ya sea con psicoterapia o con tratamiento médico o con otras alternativas como nutrientes y ejercicio, etcétera, ¿no? Que posterior vamos a hablar de eso. Entonces, el suicidio es muy importante detectarlo. Cuando estamos hablando de una persona que se quiere matar, que se quiere morir, entonces hay síntomas muy específicos. El paciente empieza a hablar de con qué se quiere matar, cómo se quiere matar, a qué hora se quiere matar, y es muy, muy característico estos síntomas, ¿no? Porque el paciente, yo he tenido jovencitos sobre todo, que me han dicho que pues, se quieren matar, que ya compraron una pistola o que se quieren colgar. Entonces, pues directamente al psiquiatra, porque esto ya es de situación de sí, que ya no puede tratarlo un médico de primera instancia como un servidor, sino ya requieren una especialidad. Y bueno, nosotros los médicos generales tenemos que tener la conciencia de que tenemos nuestros límites y esto sí requiere una especialidad o que sea multidisciplinario, ya sea con un servidor y con un psiquiatra, pero siempre, siempre hay que tener esa tentativa. Yo les voy a poner un ejemplo. Tuve un compañero en la prepa que él se dedicaba a hacer poemas y siempre sus poemas eran de muerte. Hablaban de la muerte, hablaban del otro mundo, del universo, y siempre tenía ese tipo de pensamientos, y su vestimenta era especial, generalmente andaba de negro. Entonces, desafortunadamente, estaba una vez con sustancias adictivas y alcohol y cigarro, etcétera, conviviendo con algunos compañeros. Empezaron a jugar con una pistola y bueno, pues él se dio un tiro, ¿no? Y se suicidó. No dejó nada, pero sí yo le veía características muy especiales, que hablaba mucho de la muerte. Entonces, pues yo estaba en preparatoria, no sabía nada de esto, porque, bueno, pues generalmente uno no se da cuenta hasta que el paciente se nos fue, ¿no? Causas concomitantes y de prevención. Si quieres poner la siguiente. Vamos a hablar de concomitantes y prevención. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, que ya habíamos mencionado al principio de la clasificación del CIE-10. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas, como el desempleo, el luto, un familiar muerto, etcétera, eventos traumáticos como asaltos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción y empeorar la situación vital de la persona afectada y por siguiente la propia depresión. Aquí en la disfunción estamos hablando de la psique, de los neurotransmisores y a veces también estamos hablando de la somatización, colitis nerviosa, neuralgias, cefalias, que son dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Hay relaciones entre la depresión y la salud física, claro, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares que ya habíamos mencionado, pueden conducir depresión y viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Que a veces el estar afectado del corazón y tener miedo, sospecha de muerte, etcétera, pues nos hace deprimirnos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué les voy a dejar? ¿Qué voy a hacer con tantas deudas? Etcétera, etcétera. Está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión. Entre las estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran los programas escolares para promover un modelo de afrontamiento positivo entre los niños y los adolescentes. Actualmente hay pocos institutos que se dedican a la salud mental. No sé, eh, también conozco pocos institutos o universidades que dan inteligencia emocional, que es algo que sería muy benéfico. Pero bueno, esto apenas se está viendo. Las intervenciones dirigidas a los padres de niños con problemas de conducta pueden reducir los síntomas depresivos de los padres y mejorar los resultados de sus hijos, obviamente. Los programas de ejercicio para las personas mayores también pueden ser eficaces para prevenir la depresión.
Vámonos al diagnóstico y el tratamiento. Si quieres pasar la siguiente. Fíjense que aquí dice que según la intensidad y la tipología de los episodios depresivos a lo largo del tiempo, los proveedores de atención de salud pueden ofrecer tratamientos psicológicos como la activación conductual, la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal, y o medicamentos antidepresivos como lo son inhibidores de selectores de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Bueno, esto ya lo diría un psiquiatra o un médico. Yo creo que aquí lo importante es estar bien definido qué tipo de trastorno tiene nuestro paciente o nuestro familiar o nuestro compañero o nuestra pareja o nuestros hijos, porque generalmente nos fijamos en los adultos, pero luego los chiquitos están deprimidos. Un ejemplo muy sencillo, yo se los voy a poner. A la edad de 6 años, un servidor, pues pasó esta situación de depresión. Mis padres se separaron y yo me fijaba que mis hermanos, los mayores, lloraban y mi hermana, la chica, también lloraba. Yo me quedé callado, nunca lloré. Y entonces, ahí ese sentimiento de culpa, de impotencia, de frustración, de quedarse sin papá, bueno, pues me llevó a una depresión que durante varios años arrastré. Me di cuenta hasta que tuve a mis hijos y desafortunadamente me estaba recargando en el hijo mayor. Entonces, sí tuve que ponerme, como dicen vulgarmente, las pilas, y entonces ponerme a trabajar en esa depresión que traía arrastrando desde la infancia y que le estaba demostrando en irritabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante fijarnos en los peques, sobre todo porque ellos son como esponjas, nos ven y aprenden nuestro temperamento, nuestro carácter, aunque el temperamento es innato, pero siempre se fija qué es lo que está sucediendo en la familia. Reafirmemos, vamos a reafirmar esta charla, pero no sin antes comentarles qué son los neurotransmisores, porque el problema de nuestro trastorno de depresión es por un problema de nuestros neurotransmisores. Estas son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de esa conexión que se llama sinapsis. Y entre estos neurotransmisores y sus funciones tenemos a la dopamina, que controla nuestro placer, la serotonina, que controla nuestro humor, el glutamato, que controla nuestra memoria, el acetilcolina, que controla nuestra atención, la adrenalina, que controla nuestra alerta, nuestra lucha de fuga, la endorfina, que controla nuestra euforia, la GABA, que es la calma, que es el ácido gamma aminobutírico, y la oxitocina, que nos controla el amor. Fíjense que estas sustancias, si no están bien niveladas en nuestro cerebrito, pues nos conduce a este tipo de tratamiento, de patología, que es la depresión. Y bueno, sí me gustaría diferenciar lo que es ansiedad, el trastorno de ansiedad de la depresión, porque muchas veces se confunden, mis pacientes se confunden, oiga, doctor, estoy con ansiedad o con angustia, y no, está la persona en depresión ya cuando les realizo su historia clínica o su test, que hay un test especial que después lo vamos a comentar, para ver si tiene depresión o está en un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, este tipo de ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor e inquietud y de una preocupación constante, que a veces nos lleva a la angustia, a la taquicardia, al dolor de cabeza, a la sudoración, a la desesperanza, al llanto, y bueno, viene el famoso síncope, que se queda el paciente desmayado por unos minutitos, y es tanta la tensión que sufre, el miedo, el pánico, que se nos desmaya el paciente. Es el trastorno de ansiedad. Es diferente a la depresión, que la depresión ya implica problemas en nuestras sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, pues vamos, ¿qué les parece si reafirmamos lo que hemos escuchado el día de hoy con algunas imágenes?
Si quieres pasar a la siguiente. Bueno, aquí dice que vamos a repasar los 10 síntomas de la depresión. Si nuestro paciente o nuestro familiar o nuestra pareja o nuestros hijos o con quien socialicemos mínimo tienen 5 de estos síntomas o signos, es preferible que acudan a una persona que se dedica a la salud mental, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, siempre y cuando esté bien especificado este tipo de síntomas. Aquí estamos hablando de anergia, que es una falta de energía con tendencia a permanecer en la cama. Se siente el paciente agotado, sin fuerza, por eso se llama anergia, o sea, es el signo de sin energía. En inmunología, la anergia está en disfunción los linfocitos, que son parte de los anticuerpos, pero eso lo vamos a mencionar después. Entonces, aquí estamos hablando de la anergia psiquiátrica. Vuelvo a repetir que es la falta de energía. Se siente uno agotado, sin energía, sin fuerza para realizar las actividades. Ese es uno de los primeros síntomas o signos de la depresión que hay que tener en cuenta. El segundo, dice aquí, abulia, que es la falta de voluntad para hacer algo o para moverse. El paciente no se quiere mover, no, por más que trata él, por más que quisiera, no se puede más que quedarse en la cama o sentado. No puede, su voluntad está totalmente fallida. Por eso se llama abulia, falta de voluntad para hacer algo o para moverse. Luego viene el 3, que es la desesperanza. Esta desesperanza, pues es la tendencia a hacer inferencias negativas, como habíamos comentado anteriormente. Es un ejemplo, por ejemplo, les puedo decir que no hay nada que no pueda yo hacer. Es un pensamiento, pues, negativo. O yo tengo la culpa, etcétera, ¿no? Entonces, eso se llama desesperanza, tendencia a hacer inferencias negativas a lo que por sí se puede realizar, pero desafortunadamente con este síntoma, pues no puede el paciente, siempre está en la desesperanza. Su mente está agotada, no tiene voluntad. En la cuarta sería los famosos cambios de hábitos alimenticios. Generalmente el paciente deprimido come y se satisface al primer bocado, no tiene gusto y en ocasiones también es lo contrario, tiene ansiedad por la comida y luego vienen otros trastornos mayores, que es la bulimia o la anorexia, que ya lo tocaremos posteriormente. Ahorita nada más lo vamos a tocar como un síntoma de la depresión, que son los cambios de hábitos alimenticios. Luego viene el aislamiento social, es la separación física con otras personas. Esto lo vi mucho en mis pacientes en la pandemia, a partir de la pandemia, que se sintieron solos, sobre todo los que viven solos, los que no tienen pues pareja o no tienen hijos o que se quedaron solos, manejaron este aislamiento social que los llevó a la depresión. Entonces, pues sí les tuve que dar tratamiento, inclusive los tuve que mandar con un psicólogo o psicóloga, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante. Luego, algunos pacientes manejan su soledad muy diferente, tratan de administrar ese tiempo cuando están solos y lo disfrutan, que es esencial que suceda en los pacientes deprimidos que tienen este aislamiento social. Luego vienen los cambios de hábitos de sueño. Aquí ya habíamos hablado del insomnio, que es inicial o terminal. Terminal me refiero a que se despierta en la madrugada, o de inicio, que no pueden dormir desde que se acuestan, no pueden dormir, están inquietos por la misma depresión. Y también existe el otro rubro, que es la hipersomnia, que se fugan por el sueño. Esta depresión los lleva a fugarse por el sueño durante el día y durante la noche. Y la verdad es que este sueño no es reparador en los pacientes deprimidos, se sienten como si no hubieran dormido durante esas horas del sueño. El siguiente síntoma o signo es la tristeza constante. Interfiere con las actividades diarias.
No puede uno estar activo en su actividad laboral. Siempre está uno con la tristeza, melancolía y el llanto constante, que es otro signo también. Luego vienen ideas o actos suicidas, perdón, ya es el 8. Es una reacción trágica, fíjense, es una reacción trágica a situaciones de vida estresante. Ahí vienen los síntomas de los pensamientos suicidas. Entonces, es un síntoma muy importante de la depresión mayor o profunda. Las ideas o actos suicidas. ¿Con qué me voy a matar? ¿A qué hora me voy a matar? ¿Con qué me voy a matar? Siempre a mis pacientes que he tenido que hacerles estas preguntas, algunos me han dicho, sí, tengo tal cosa para matarme. Entonces, pues ya no los puedo yo tocar, directamente los mando al psiquiatra para terapia y tratamiento médico. Luego viene, por ahí faltó el noveno. El noveno se llama anedonia, nada más que no se los puse ahí, perdónenme, que es la incapacidad para experimentar placer en actividades que normalmente encuentras agradable. O sea, el paciente que le gustaba correr, el paciente que le gustaba escuchar música, el paciente que le gustaba bailar, ya no disfruta, el paciente que le gustaba comer bien, ya no disfruta eso, ya no lo disfruta. Ese es un síntoma muy, muy importante. Se llama anedonia. Y este último síntoma o signo que es el llanto recurrente, sin razón aparente, aparece el llanto sin razón aparente con pérdida del sentido del humor. O sea, ya no tiene el humor nivelado, su neurotransmisor del humor está totalmente desfasado. Entonces, también es un síntoma muy, muy, muy importante. Bueno, entonces, fíjense que es muy interesante porque, pues, también tenemos algunos alimentos que aportan lo que les llevaba al principio, que es el triptófano, eh, que es una sustancia imprescindible para sintetizar serotonina, que es un neurotransmisor que si no está bien, bien nivelado, nos provoca una depresión. Hay unos alimentos que nos pueden ayudar a esto. Si quieres pasarme la siguiente. Este triptófano viene en los frutos secos, en los pescados, en las frutas como el plátano, la piña y el aguacate, porque este triptófano no lo produce nuestro organismo, lo tenemos que adquirir en la alimentación. Entonces, pues es importante que nos nutramos bien. Y bueno, el 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Entonces, sí me gustaría que el 13 de enero, el próximo 13 de enero, pues hiciésemos hincapié bueno, pues reunirnos y platicar sobre este tema, ¿no? Es importantísimo, ya sea en una carrera, como lo hemos estado haciendo, o en una charla, etcétera. Es muy importante ver qué está sucediendo con este tema y pues yo le quisiera dar las gracias a los que me han estado escuchando con esta charla. Y bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario enriquecedor, pues estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor. Sí, Buenas noches, soy Marta Luz. sí, Marta, buenas noches. Usted comentaba, doctor, que cuando fue niño usted vivió una depresión por la situación de sus papás. ¿Cómo Sí, detectamos, cómo podemos detectar? Digo, en este caso, quien le ayudó mucho a darse cuenta fue su hijo, pero por sí. ejemplo, si alguien atravesamos por situaciones de depresión de niños, ¿cómo nos damos cuenta que lo estamos arrastrando hasta ahora en la edad de adultos? Porque existen mínimo de los 5 síntomas que habíamos comentado. Ah, ok, ok, Si ok. no existen alguno de estos síntomas, quiere decir que usted ya superó esa situación. Bueno, ya sabe que a palos o como sea, pero superamos esa situación. Pero si siente alguno de esos síntomas, quiere decir que está ahí una depresión
ya sea de la infancia o de cualquier otra patología orgánica, ¿no? Claro, entonces es muy importante saber muy bien esos 10 síntomas porque Claro. sí, 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 yo tuve pues ahora sí que la pena y la desgracia de que va a ser un año que un vecino se suicidó y en Ajá. apariencia, pues este niño jugaba fútbol, patinaba y la verdad es que a mí me fue muy impactante el suicidio de ese muchacho, Sí, y pues en apariencia no presentaba mucha sintomatología, pero pues ahora sí que yo nada más lo conocía del ejército, no tan de cerca como sus papás, ¿no? sí, Pero claro. sí fue muy impactante porque tenía 18 años, entonces, aunque sí, yo sí observaba que era como muy retador, o sea, sí tenía ciertos arranques de carácter que pues yo lo veía de lejos porque pues, era mi Cambios de vecino, humor. pero quien más lo veía eran sus papás. Y no sé ahí qué pasó con la historia, pero la verdad es que sí, sí es muy impactante. Y aún siendo un vecino, la verdad es que cuando alguien se llega a suicidar, sí te afecta porque, Sí, y más si claro. tú lo acababas de ver, ¿no? Porque Sí, claro. cuando alguien se quita de esa manera la vida, pues hasta cierto punto tú dices, y pues yo qué hice, ¿no? O sea, digo, a veces nos peleamos con ellos o les hacemos una mala cara, los criticamos y hasta en ese momento te pega la culpa, ¿no? Entonces yo creo Sí, que sí claro. es importante tener una buena actitud con los jóvenes porque pues no sabemos en qué momento puede pasar una situación así y la verdad es que fue catastrófico para su mamá, o sea, este niño se colgó y ay no, sí fue algo muy, 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 muy fuerte y Sí, entonces, si lo comento está bien para que pues nos demos cuenta, ¿no? De que sí es importante a veces brindar una sonrisa, porque con eso podemos claro. hacer mucho. Claro, sobre Gracias, todo doctor. escucharlos, saber escucharlos, ¿no? No interrumpirlos. Si se quieren expresar en esos momentos, se expresan, pero no interrumpirlos, saber escucharlos. Y generalmente los papás, al contrario, nos metemos y les decimos, está mal hecho o pues, no sirves para nada. Yo tenía muy grabada una palabra que me decía mi mamá, me decía, ay, qué burro mi hijo, ¿no? Y entonces había comparaciones entre hermanos. Entonces, pues los mismos padres a veces forjamos este tipo de situación que nos llevan a una depresión, pues ya sea leve o moderada, ¿no? Que resulta cuando uno es adulto, ¿no? Ya sean en situaciones, pues, sociales o en nuestro entorno o en alguna patología, ¿no? Endógena. Entonces, pues sí es importante ver estos síntomas y estar muy pendientes, sobre todo en los jóvenes que ahora están muy sensibles. Un ejemplo, a mí me cortaba mi novia de adolescente y pues, me conseguía otra, ¿no? Perdón que lo diga, pero así era yo. No, a lo mejor no todos eran iguales, pero ahora veo que los jóvenes los cortan y se deprimen. Hay que darles tratamiento para la depresión, porque se deprimen, ya no quieren estudiar, dejan de comer, etcétera, etcétera. Somatizan la depresión, dolores de cabeza, fibromialgias, etcétera, ¿no? Entonces hay que darles tratamiento y que lleven terapia. Ahora, yo no sé, probablemente por la información tan nutrida que hay en San Google y lo que está pasando con los celulares y pues, toda esta tecnología que antes no la teníamos, antes nos dedicábamos a la pelota o, no sé, hasta pelearse, ¿no? Pero ahora no, ahora yo veo muchos niños que ya traen su celular, pequeñitos de 3 4 años, ya lo manejan muy bien, y estas famosas pequeñas computadoras, no me acuerdo cómo se les llama, yo ni sé de esto, pero bueno, pues ya la mamá ya educa pues, la pantalla, ¿no? El celular. Pero es importante tener atención en los niños, en los adolescentes, y bueno, pues ahí fijarnos. Y si requieren tratamiento específico, pues no hay vuelta de hoja a llevar, ¿no? Gracias por el comentario. Gracias a usted, doctor. Y bueno, no sé si pudiera comentar, yo en algún momento de mi vida pasé por una depresión hace muchos años Ajá. y yo recuerdo que ese día yo me levanté y me sentí tan mal, tan mal, tan mal, o sea que no me pude ir a trabajar y de verdad, bueno, yo sí lo digo así, no, Dios es bien maravilloso. Y yo me acuerdo que tenía por ahí un libro que hablaba de la depresión en mujeres, y no sé cómo Sí, agarro el libro, y veo la contraportada total
del libro, y entonces ahí ya dice que aquí cerquitas había un centro de salud mental. Y entonces, así como que yo reaccioné en ese momento y dije, ay, sí, eso está aquí bien cerquita. Entonces yo sentí como una luz en mí, le estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? Y y entonces, así como me levanté con pants y sin peinarme, sin nada, agarré y me fui. Fui y sí, me atendieron bien. Estuve tomando tratamiento y también quiero comentar esto por experiencia propia. Estuve Está tomando bien. tratamiento como 3 o 4 meses y me sentí bien. Y se me Qué hizo bien bueno. fácil. Y se me hizo bien fácil dejar el medicamento. No, pues ya me sentí bien, ya trabajaba yo y me sentía bien y que se me hace, no, tuve una recaída terrible, muy, Sí, muy fuerte. recurrente. Sí, Hablamos y de entonces lo recurrente. que hice fue tener un gesto de humildad conmigo y decir, Marta, llégale, otra vez vete al doctor. No, sí, y la Sí, verdad es que fui con el doctor y me dijo, señora, no ande jugando de esa manera. sí. En ¿Sabe en un qué? riesgo así, en una Sí, situación ¿sabe así se puede qué? Lo quitar que la vida. pasa, perdón que le interrumpa, lo que Sí. pasa es que uno como médico a veces no le comenta al paciente y debe uno hablar siempre con la verdad. O sea, la depresión no se cura. La depresión no se cura, se controla y es recurrente. Entonces, siempre tiene que estar al pendiente que no recurra a su patología, porque es una patología, es una enfermedad y hay que tratarla como tal. O sea, no es una melancolía sencilla, es depresión, es un trastorno que hay que tratarlo. Bueno, en Entonces, aquella ocasión yo pasé por una situación de una pérdida muy importante y entonces eso fue lo que me lo originó. Gracias. Y entonces, pero sí tuve primero la atinada situación de ir después, aceptar que había dejado yo el medicamento, se me hizo muy fácil porque dentro de mi ignorancia y de mi cabeza yo decía, es que no me quiero ser adicta y de una serie de tonterías que uno tiene en su cabeza cuando uno no sabe. claro, Y no, me apliqué como me lo dijo, y sí, un año estuve tomando el antidepresivo porque no sabía yo de otras cosas, y ahora, después de un año, me fue bajando la dosis hasta que me dio de alta. Gracias a Dios jamás he tenido que volver a recurrir qué bueno. al psiquiatra, y hoy pues la nutrición es la que me ayuda mucho, ¿no? Entonces sí es esa parte que quería yo compartir. Sí, no, y además yo siempre le digo al paciente, ir al psiquiatra no quiere decir que esté usted loca o que esté loco. Tiene un trastorno, otra enfermedad como cualquier otra que hay que tratar, nada más que es a nivel psique, a nivel mental, ¿no? O somático, porque puede también producirlo alguna enfermedad, como lo habíamos comentado. Entonces, gracias por los comentarios, muy enriquecedor, se lo agradezco mucho. ¿Hay Muchas algún otro? gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, doctor. La verdad es que algo que abrió tema esta charla es a considerar la importancia de tener siempre el acercamiento con nuestro médico. Siempre los médicos, yo soy de la idea de que los médicos deberían de estar para prevenir enfermedades, para prevenir cuadros críticos. Lamentablemente tenemos la costumbre sí, la costumbre de no ir al médico hasta que ya de plano nos sentimos muy mal. Y nosotros podemos prevenir muchos de estos padecimientos si tenemos una revisión cíclica con nuestro médico de cabecera. Es recomendable y Redúcete 28 siempre los va a invitar a que ustedes se acompañen siempre de un médico especialista para que pueda darles el acompañamiento y el seguimiento. Aquí podemos ver lo importante y lo frágil que es hablar del tema, como son las emociones, como es la depresión, y lo sensible que es el tema, lo alerta que debemos de estar a ciertos síntomas, que bien, si me siento muy cansada, me siento agobiada, tengo algunos de estos síntomas, puedo recurrir a un especialista para que me dé el acompañamiento adecuado. ¿Sale? Siempre acompañamiento adecuado. Y bueno, tenemos unas preguntas en el chat, doctor. Voy a dar paso a una de las preguntas que hay en el chat. Y ¿cuáles son los alimentos? Y ya no los mencionó, nada más para que nos los repita. Algunos alimentos que tengan sustancias antidepresivas.
porque no tanto que funcionen como el medicamento, porque siempre tiene que ir acompañado de un especialista, pero sí la nutrición, y usted lo comentó, uno de los factores son los desórdenes alimenticios. Y ahorita en la juventud vemos muchos desórdenes alimenticios, ya sea porque comemos de más o porque nos privamos de alimentos. Algunos Sí, alimentos, doctor, que ya no los mencionó, ¿nos pudiera claro. repetirlos en alguna sustancia antidepresiva, por favor? Sí, bueno, son alimentos que nos ayudan a nivelar sobre todo la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante en nuestra patología que estamos mencionando. Y estos alimentos tienen un aminoácido que se llama triptófano, y estamos hablando de pescados, sobre todo el salmón, el atún y otros pescados como el azul, frutos secos, frutos como el plátano, la piña y el aguacate. También mencionan carnes rojas, algunas carnes rojas, lácteos y huevo, pero los principales son pescados, frutos secos, frutos como el plátano, la piña y el aguacate. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos la manita levantada de la doctora Karina. Adelante, doctora. Le cedo la palabra. Buenas noches a todos y felicidades, Doc. Una pregunta. Yo en lo personal, antes de llegar al psiquiatra, porque, bueno, en lo personal también me he dado cuenta que hay tratamientos muy fuertes en la psiquiatría, donde, como lo acaba de mencionar, de manera autónoma, sino tienen que irse retirando de manera vigilada. Pero por los casos que yo he visto de cerca, la mayoría de situaciones en psiquiatría, no los veo que realmente les retiren esto. Antes de llegar a eso, ¿no sería mejor mandarlos al psicólogo o cuál sería la diferencia? Sí, la situación de primera instancia es la orientación psicológica. Definitivamente tiene que estar acompañado el paciente con psicoterapia, siempre y cuando esté bien definida la depresión como un trastorno, ya sea endógena o exógena, o sea, a nivel psicosocial o a nivel alguna patología del organismo, pero tiene que estar bien definida. La otra es que si el paciente desafortunadamente cae en una depresión mayor, que rebase más de 5 síntomas, ya no le es suficiente la terapia, tiene que acudir a tratamiento médico y bueno, pues el tratamiento médico es especializado, ya sería como un psiquiatra. Esa es la diferencia, Cari. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Sí, para Y servirte. no quiero dejar esta pregunta al aire. Me gustaría que brevemente nos pudiera explicar un poquito cuáles son los síntomas de hipotiroidismo que pueden ser semejantes a la depresión. Me imagino que esta persona a veces se confunde o puede No, haber lo que algunas estamos que se hablando parezcan. es una patología orgánica que la lleva a la depresión como tal. No es que se confunda, sino el paciente hipotiroideo generalmente conlleva una depresión, aunque sea leve, pero está presente. Sí está demostrado que está presente la depresión, ya sea leve, moderada o severa, que requiere tratamiento. Y bueno, estamos hablando de otra vez de los 10 síntomas. Generalmente algunos de ellos existen en el hipotiroideo. Muchísimas gracias, doctor. Es importante y gracias de verdad por la orientación, porque a veces en el desconocimiento de los síntomas o de lo que puedo yo estar sintiendo, en ese desconocimiento buscamos como que la solución práctica, la solución rápida o el remedio, ¿no? Y no es así. Claro. Siempre hay que ir con un especialista, siempre hay que acompañarnos de personas que están capacitadas para poder brindarnos la atención adecuada. Y bueno, nosotros en casa podemos apoyar esos tratamientos, pero no se trata de sustituir
una cosa con otra, ¿no? Como usted lo mencionaba, en cuestión de cuidar la calidad del sueño, el descanso, las actividades físicas, la alimentación, son factores que ayudan al tratamiento y ayudan a que una persona tenga calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? Esta Para charla, la servirle. verdad es que es maravillosa. Las personas que hemos pasado por cuadros de depresión sabemos que pues es una área muy frágil, no muchas veces queremos hablar de ella y también está como que estigmatizado, porque a veces nos dicen, pues échale ganas, o sea, es que no se quita echándole ganas, ¿no? Necesita un apoyo especial. Sí, ¿Sale? así es real. Muchísimas gracias, doctor. Es Para un placer servirle siempre y gracias escucharlo. por escucharme y espero que haya sido benéfico esta plática. Y pues cualquier duda, pues ya sea por chat o la vemos en otra plática. Lo que sí queda pendiente, yo creo que el metabolismo de la depresión nos la va a dar el experto Charlie o Carlos, que es muy importante este metabolismo de la depresión. Ahí va a hablar de los nutrientes que intervienen, qué falta de nutrientes nos llevan a una depresión también, psicógena, etcétera, etcétera. Entonces, pues, va a estar muy interesante también esa plática. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido instructivo y también nos puede apoyar para compartirlo con alguna persona que a veces no sabemos cómo tocar el tema, porque lo que comentamos es un tema sensible, pero sí podemos compartirle una charla en donde un médico le puede decir, ¿sabes qué onda? Necesitas ayuda, necesitas apoyo y pues vamos a hacerlo, ¿no? No están solos. Algo que sí debemos entender es que pues hay comunidades como Redúcete 28 en donde apoyamos a las personas a recibir la atención adecuada y bueno, los apoyamos en la parte metabólica, como lo comentó usted, que la próxima semana no se lo pueden perder, ya nos dio el preámbulo y va a estar muy interesante. Si les gustó esta charla, no se pueden perder la siguiente, porque este es nuestro ciclo del amor propio. Recuerden que estamos en esta dinámica de mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de todas las personas que forman parte de la comunidad de Redúcete 28. Le agradezco mucho y bueno, a nombre de todo el equipo de expertos de Redúcete 28, mi nombre es Noemí Ducoin. Espero que esta información les sea útil, les edifique y bueno, compártanla con las personas que ustedes creen que la necesiten. Con esto terminamos nuestra reunión para poder dar paso a la siguiente parte, que los invitamos a quedarse porque vamos a hablar de suplementación que se utiliza dentro del régimen de Redúcete 28 y vamos a hablar también de una sorpresa muy especial que tenemos preparada para uno de nuestros expertos que ahora va a ser un excelente nutricionista.